Muy buenas tardes. He sentido en el Espíritu Santo el hacer un pequeño video relacionado a las tinieblas. Bueno, quiero hacer mención de lo siguiente relacionado a eso. Es que me preocupa muchísimo el tema del liderazgo que lleva el cristianismo, que a las ovejitas no le enseñan sobre el mundo de la tiniebla, o mejor dicho, sobre los enemigos, que nosotros los cristianos siempre estamos en lucha. Eh, Quiero partir primero hablando un pequeño testimonio, en la cual hace tiempo atrás ya me visitaron un par de cristianos, en la cual nos tocó ir a orar al cuarto de oración que tenemos en nuestro hogar, y sentí en mi espíritu cuando estaba arriba orando que había algo extraño en uno de los participantes. Y luego cuando salimos del cuarto de oración, al rato después, cuando conversamos, me hizo sentir de que él me miraba con desconfianza porque consideraba de que lo que habíamos orado era fuera de los parámetros de su entendimiento, de su conocimiento, y bueno, me trató como que fuera un hijo del diablo, ¿se entiende? A mí me llamó mucho la atención, lo escuché obviamente, para ver su postura, y resulta que me encuentro con la sorpresa de que el muchacho, que bueno, no es tan joven el muchacho, cercano a los 30 años, y lleva gran parte, él nació en una familia cristiana, po, y fue cristiano, no sé de qué edad hasta qué edad se ha convertido, pero no lleva un año de conversión, pues, ¿se entiende? Entonces lleva harto año de conversión. Y el tema es que no tenía la menor idea de lo que se habló, ni de las oraciones que se hicieron. Entonces, eso, lo que le pasó a este muchacho, le pasa a muchos cristianos. Yo lo que he notado dentro de mi conversión, de los años que tengo de conversión, que no son muchos años, sino que son pocos años, he notado y he visto de que gente que tiene 20, 30, 40, 50, 60 años metido en el cristianismo no tienen la menor idea qué significa ser luz del mundo, ser sal de la tierra. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no tienen idea qué significa eso. Entonces, son cristianos, no sé si de papel, como se les puede denominar, tienen el nombre de ser cristianos, ¿no? La Biblia señala de una forma categórica, dice que la persona que lleva cierta cantidad de años, ¿verdad? En el cristianismo debería ser maestro, con cierta cantidad de años que lleva en el cristianismo. Y toda persona que no es maestro de la palabra, que tenga un conocimiento bastante amplio, dice la palabra de Dios que es un, ¿cómo lo dice? Que es un apóstata de la fe. Así lo señala, creo, bien digo, el libro de Hebreos. Ya siendo ustedes maestros, y no lo son, tienen que enseñarle lo básico a ustedes. ¿Qué significa ser luz del mundo? ¿Qué significa ser sal de la tierra? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser em, pacificador? Porque no saben nada de eso, po. Necesitan que le enseñen nuevamente todas las cosas desde lo básico. Y eso es ser un apóstata de su fe. Eso lo señala la palabra de Dios, po. Entonces, eso a mí me preocupa, que tenga gente de 30, 40, 50 años metido en el cristianismo y no tienen la menor idea cuál es el significado de todas las cosas, no tienen idea cómo descifrar cuando habla Dios, o mejor dicho, bien digo Dios a través de los labios de Jesucristo, lo que es el tema Sermón del Monte y las cosas que están en la palabra de Dios, po. Entonces, es preocupante eso, porque muchos que dicen ser llamados cristianos son apóstatas, po. Entonces, como que van a calentar el asiento nomás, ¿se entiende? Siguen siendo ovejitas y siguen ahí marcando el paso. Una vez un pastor me dijo, no es un pastor, sino que es un obispo, me dijo, está lleno de cristianos con zapatitos de lana, me dijo. Oye, ese dicho le dije yo no lo conocía. Es un dicho como del campo. Y le pregunté qué significaba aquello de cristianos con zapatitos de lana. Me dijo, claro, estamos llenos de cristianos que no meten ninguna bulla, po. No lo conoce nadie, po. El mundo de las tinieblas ni el mundo espiritual, digamos, de Dios. Bueno, referentemente, el punto que quiero dar a entender, aparte de este testimonio, aparte de este pequeño tirón de orejas, ¿verdad? Quiero dar a entender de que la palabra de Dios señala de que Satanás, que es nuestro enemigo, que es del parte del reino de las tinieblas, nos va a hacer lucha siempre a nosotros. Dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Y ahí nombra que hay lucha que tenemos con principado, con el reino de las tinieblas, ¿verdad? Con las potestades. Y nombra eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, creo que es por ahí, ¿ya? Entonces, cuando te nombra aquello, te está diciendo que nosotros vamos a tener dificultades como cristianos con este tipo de espíritus, ¿verdad? Demoníacos que son. Y resulta que la gran mayoría de cristianos no tiene problemas, pues Satanás nunca le hace problema a ellos. ¿Por qué será? Si la palabra de Dios dice que Satanás se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra a la descendencia de la mujer, a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A los que guardamos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué falso evangelio seguirán el resto? ¿Qué falso evangelio podrán seguir? Ya que la palabra señala de que Satanás sí le va a hacer la guerra a todos los que guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Eso significa que el resto de los cristianos que Satanás no le hace la guerra, nunca han sido perseguidos por Satanás, significa que nunca han tenido el Evangelio de Jesucristo. Eso significa. Si nunca han tenido dificultades con Satanás, Satanás nunca lo ha hostigado, nunca lo ha perseguido, nunca han sido presionados o opresionados por los demonios, se puede significar, ¿verdad?, que jamás nunca han seguido
el camino correcto, que es el evangelio correcto de Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, referentemente a esto, quería darle a entender de que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos lucha contra esos demonios y los demonios van siempre a, a luchar contra nosotros. ¿Se entiende? Y todo aquel que no tenga lucha y ni conozca las tinieblas, no conozca qué son los principados, qué son los demonios en general, cuál es la estructura del enemigo, y nunca se lo han enseñado, esa es la preocupación que a mí me da. Porque este joven que le hago mención, que tenía cercano a los 30 años, lleva harto tiempo ya en el cristianismo, mucho más antiguo que yo en el cristianismo. Entonces, no tenía idea de este tipo de cosas porque no se lo habían enseñado en su iglesia. Y me tocó escuchar justamente una predicación de su líder, y el líder va y hace mención y dice, quien quiere enseñar de las cosas de las tinieblas, de las cosas de Satanás, tiene que ser una iglesia satánica. Esa fue la enseñanza que yo escuché con mis oídos de aquel líder, de aquel joven. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿está harto lejos de la realidad el joven que está liderando a aquellos jóvenes? Porque si usted no conoce al enemigo, ¿cómo le va a hacer frente, amado y amada hermana? Es imposible hacerle frente si usted no conoce quién es quién. Se supone que en el reino de los cielos habemos guerreros. Eso es lo que vemos. Si usted no es una guerrera, un guerrero, no sé qué es lo que es. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que tengo que aprender del enemigo para poderme enfrentar al enemigo. Entonces, si a usted no le ha enseñado en su iglesia sobre las cosas ocultas, que vienen siendo, ¿verdad?, todo lo que es el tema demoníaco, ¿cómo usted entonces va a poder enfrentar su vida cristiana cuando Satanás venga a atacarla? ¿Será por eso que tantos cristianos, como no tienen ese entendimiento, terminan separados y su familia destruida? ¿Será porque los líderes nunca le han enseñado de que tienen que protegerse sobre los demonios? ¿Será eso? Porque a mí me deja mucho que desear la enseñanza que entregan los líderes a sus ovejas. Se han desviado a vana palabrería, puras predicaciones. Oh, todos los domingos predicaciones, predicaciones, pero enseñanza, cero enseñanza. Entonces eso creo que es demasiado torpe de parte de las autoridades que dirigen la iglesia, por así decirlo, que están dirigiendo al rebaño, de no enseñarles las cosas que corresponden. Y se ha seguido viendo personas que pierden sus matrimonios, personas cristianas que pierden sus matrimonios y terminan arruinados. Pues, como dice la palabra de Dios, si ustedes desobedecen, le compararé con un hombre estúpido, un hombre tonto, que edificó su roca, o sea, perdón, que edificó su casa, que edificó su familia, que edificó su matrimonio, no sobre la roca, sino que sobre arena. Cuando vinieron los problemas, se terminaron separando y la casa y el matrimonio se destruyó. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces le hago mención a todos, a aquel que escuche este audio, esta grabación, ¿verdad? Que se coloque a estudiar también no solamente las cosas del Señor Jesucristo, sino que también se coloque a estudiar las cosas del enemigo, para que sepa contra quién está luchando, ya que el enemigo cuando toma partido, destruye, pues. Si él vino a destruir, a matar y a robar. Así es que se lo dejo como una inquietud para su alma, esperando que este video sea algo grato para usted, sea algo que usted lo absorba en su corazón y en su mente. Amén. Así que un abrazo, esperando que a quien le llegue, aunque sea uno o a dos, sea de provecho. Amén. Bendiciones. Chau, chau.